Sí, soy el último en traer el resumen, pero este es el mejor resumen de AEW Full Gear del 2025 que vas a encontrar en todo YouTube. Full Gear. Como siempre, antes del pay-per-view tuvimos el Saturday Tailgate Brawl y vamos a repasar qué es lo que pasó bastante rápido. Por $250,000 se enfrentaron los Outrunners vs Big Bill y Brian Kidd vs Bowens y Caster vs el Bang Bang Gang. Esta fue una lucha bastante entretenida en donde vimos una pequeña luz con los Sexy Acclaim uniéndose de nuevo en busca de ganar el dinero, pero en un movimiento rápido, Juice Robinson se robó la oportunidad para alegría del Bang Bang Gang. Roppongi Boy se enfrentó a QT Marshall y AJ Boom. Obviamente la victoria fue para el creador de contenido. No podía faltar el movimiento de Big Justice, el hijo de AJ Boom, y la defensa del chibolo a manos de Paul White, el Big Show como quieran llamarle. Don Callis tiene un último regalo para los Young Bucks previo a su combate en la main card. Un poco preocupado eso sí porque Kazuchika Okada aún no aparecía para la lucha que tendría en el show. Mientras esto pasaba en backstage, en el escenario principal los World Horsemen tuvieron un par de segundos en pantalla al ser squasheados por Hook y Eddie Kingston. Nada especial a destacar por acá. El main event del Tailgate Brawl fueron por los campeonatos de tríos del Consejo Mundial, Konosuke Takeshita, Hechicero y Ni la Sombra de Okada versus el Sky Team, Neon, Místico y Máscara Dorada. Todo empezó con los Heels cargando en contra de los campeones durante su entrada, ganando así ventaja al estar en inferioridad numérica. Un muy buen trabajo que incluso rindió sus frutos porque Místico fue retirado del combate. Fue en este momento cuando Okada llegó, porque Kazuchika no iba a estar en el Tailgate Brawl, el tipo debía estar en la main card. Y de hecho con su entrada inició el pay-per-view. Hechicero les hizo saber a los dos japoneses que debían unirse para ganar los campeonatos, pero Okada no estaba con ánimo de hacer las paces. Como si se tratara de un espejo, ambos japoneses cargarían con los mismos movimientos en el esquinero, solo para el regreso de Místico que se lució en contra de los miembros de la familia de Don Callis. Bien Tony Khan por poner over a Místico, un punto a favor. Esta huracarrana Hechicero estuvo bastante buena la verdad, me alegra que le den un lugar importante a Místico, quien intentó la mística que fue cortada por Kazuchika Okada, que continuó el ataque sobre su compañero. Esto se mantuvo durante todo el combate. El campeón unificado vive para malograrle el momento al campeón de IWGP. Toda esta parte del combate cerró con el Rainmaker sobre Takeshita de pura casualidad nada más. Máscara Dorada se lució al despachar Hechicero para que junto a Neon se lancen en tope sobre los japoneses, dejándonos un 1 vs 1 entre Místico y Hechicero que, como no podía ser de otra manera, cayó en la mística para rendirse al instante. Segunda lucha del show, porque ya estamos en la main card, el bastardo Pac vs Darby Allin. La última vez que vimos al favorito de Sting fue en Blood and Guts cuando lo lanzaron sobre una mesa en llamas, y es por esto que en el pay-per-view apareció como este pez de Bob Esponja. A pesar de esto empezó bastante bien superando a Pac, quien realmente se vio sorprendido al ser domado por un tipo que tiene las quemaduras de Freddy Krueger. Así que solo había una forma para detenerlo: repetir el levantamiento militar, aunque ahora no fue hacia la mesa de comentaristas, sino al duro concreto entre la mesa y el cuadrilátero. El bastardo aplicó una máxima en el wrestling: arrancar las vendas del rival y atacar esa área. Clásico. Continuó dominando con una terrible guillotina en las cuerdas antes de sacarlo de esta terrible manera del cuadrilátero. El público inició un nuevo cántico que tenemos que censurar un poquito acá. No puedes desvivirlo, fue lo que cantaron en las tribunas, y Darby se lo tomó bastante personal, lanzándose en patadas voladoras desde la tercera cuerda. De regreso al cuadrilátero, Pac se recuperó con un suplex estómago contra estómago, pero no hubo un dominio claro, ya que una lariat calmó las cosas entre los dos, que quedaron tumbados en la lona, ya sabes, para descansar un ratito. Darby sería el primero en recuperarse buscando el coffin drop desde las cuerdas, pero Pac lo tomó en un suplex alemán y devolvió la lariat de minutos antes
para una cuenta de 2. Lamentablemente para el miembro de los Dead Riders, este se animaría a desempolvar el Black Arrow, pero falló y lo tomaron en el Scorpion Deathlock, el movimiento de Sting. En un momento que más adelante será storytelling, chaval, Wheeler Yuta salió en apoyo de Pac, quien rompió su palabra de no usar trucos, poniendo a dormir a Darby con el bat que heredó del Stinger para llevarse la victoria. Buena victoria del inglés, no podía perder ante un lastimado Darby Allin, lo están construyendo para algo aparentemente importante. Por el lado de Darby, sí es verdad que tiene quemaduras de segundo grado, como se indicó en la mesa de comentarios. Muy probablemente no lo veamos en lo que resta del año, pero hey, solo faltan menos de 2 meses. Tercera lucha, el equipo ganador escoge la estipulación para las semifinales del torneo de parejas: Sisters of Sin versus Megan Bayne y Marina Shafir versus Babes of Wrath versus Timeless Love Bombs. A pesar de ser uno de los combates con más luchadoras involucradas, este fue el combate más corto de todo el pay-per-view, con 13 minutos y 9 segundos. La ventaja inicial estuvo a cargo del equipo más fuerte, siendo este Megan Bayne y Marina Shafir, en contra de Toni Storm, quien logró unirse a Mina para una plancha a tornillo. Toda la primera parte del combate fue literalmente vendernos las rivalidades que vamos a tener en semifinales entre estos equipos. De hecho, Sky Blue solo entraría al combate tras robar el tag, nadie se lo dio. Julia Hart evitó el regreso de la Eterna, continuando el ataque sobre Mina Shirakawa, pero había muchas más opciones, así que llegó el turno de Harley Cameron y Willow Nightingale, el equipo que sin duda alguna se llevó todo el cariño del público. Muy marcadas las semifinales del torneo de parejas, como ya te dije, pero afortunadamente esto no duró mucho gracias a Marina Shafir y Megan Bayne, quien cayó en la DDT de Harley Cameron. Aún así, esto no detuvo el protagonismo de Shafir y Bayne, mostrando buenos movimientos en equipo, buscando terminar el combate en todo momento, pero Toni Storm ahora sí pudo salvar a su compañera cargando contra Marina. Muy astutamente, Harley robaría el tag para lanzarse sobre la Eterna, ganando una falsa caída, iniciando así el clásico intercambio de movimientos entre todas las protagonistas del combate, tanto dentro como fuera del ring, que terminaría con una plancha de Mina Shirakawa, mientras en el cuadrilátero teníamos un intercambio de cuentas que terminó con Toni Storm llevándose la victoria con el gran paquete sobre Harley Cameron. Un resultado que todos sabíamos que iba a pasar. Seguramente va a ser una lucha violenta en las semifinales y coronaremos a las campeonas de parejas en World's End para cerrar el año. Cuarta lucha por los campeonatos de parejas: FTR, Dax Harwood y Cash Wheeler versus los campeones Brodido. FTR venía con la misión de empatar a los Young Bucks con 3 reinados, mientras que por el lado de los campeones llegaban dispuestos a seguir sacándole brillo a sus campeonatos. Empezando de muy buena manera con Bandido dominando a los retadores para luego cederle el tag a Brody King, quien mantuvo la situación fuera del cuadrilátero, llevándose la primera falsa caída tras un sentón, además de sorprender a todos al ser lanzado por Bandido sobre el pelado de FTR. Sin embargo, los retadores se fueron recuperando con algunos problemas al evitar el tope del mexicano, pero lograron estamparlo en la mesa de comentaristas, un spot que siempre se lo hacen a Bandido. Las acciones regresaron al cuadrilátero con una sumisión con la Gory Special, movimiento que no suelen conectar, pero bueno, hoy les pintó. O bueno, el día del pay-per-view, el sábado. Bandido lograría darle el tag a Brody King, pero la experiencia de FTR se impuso al distraer al árbitro para que no lo viera y mantengan a Brody King fuera del cuadrilátero por un ratito nada más. Eventualmente Brody sí ingresaría y, a pesar de tener encima a Cash Wheeler, se lanzó sobre el otro miembro de FTR, dejando todo listo para la bala de cañón. Así que los ex campeones salieron del cuadrilátero buscando descansar un ratito y también para ser salvados por Stokely Hathaway, quien empujó a Dax o a Cash, no recuerdo muy bien, y recibió el tope de Brody King. En teoría, realmente, porque pues no lo llegó a agarrar y cayó aparatosamente en el piso. Al quedarse solo, a Bandido le tocaría dar el extra soportando los buenos movimientos de los ex campeones, quienes no lograron la victoria. Bandido soportó como lo que es un campeón, lanzando a Cash Wheeler sobre su compañero y los remató con una gran plancha hacia afuera del cuadrilátero. De regreso, evitó con éxito el Shatter Machine con una DDT y conectó el 21 Plex, que no le dio la victoria porque al instante
nada más, FTR lo tomó en el Shatter Machine para una cuenta cortada por Brody King. Lamentablemente para él, le comenzó a salir todo mal. Primero falló la plancha en la barrera del público y luego no pudo evitar la trampa de Cash Wheeler con el cinturón, que no fue el final del combate. Gracias a Dios. Ahora sí lograría conectar la plancha y junto a su compañero robaron el Shatter Machine para una cuenta de 2. Tranquilos que aún hay más. Cash volvió al combate sacando a Brody King del cuadrilátero y buscando el Doomsday Device sobre Bandido, que en el último segundo pudo defenderse tomando a Cash y dándole una contralona o un movimiento así. FTR ahora sí lograría sacar a Brody King de la lucha con un piledriver asistido en el borde del cuadrilátero, el mismo movimiento que sufriría Bandido, pero este pudo cortar la cuenta animando a toda la arena. Muy buen buqueo aquí, poniendo a Bandido como el super luchador que aguanta todos los movimientos que los luchadores regulares no pueden, y sobre todo desafiante hasta el final, que llegó con el Shatter Machine. Una vez más, la lucha de parejas se luce en el pay-per-view de AEW. Hasta ahora el mejor combate que he visto de este pay-per-view. Quinta lucha por el campeonato nacional de All Elite Wrestling. Empezaron Bobby Lashley versus Shelton Benjamin. Empezamos con estos dos grandes luchadores que yo quería verlos luchar y me quedé con las ganas porque no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué me buqueas esto si no se van a hacer nada? Eso queda en la mente de Tony Khan, pero también en la boca del primer luchador en entrar, el hombre favorito de Samantha Irving, Ricochet, acusando a los sindicalistas de estarse cuidando, todo un maquiavélico plan para que los sindicalistas salgan con el cinturón, aunque en realidad todo fue para el ataque a traición de Gates of Agony, mientras Ricochet cargaba contra MVP, continuando la historia que los une. Con esta masacre uno se imagina que Ricochet va a buscar la cuenta al instante para acabar todo y llevarse el cinturón, pero no, los árbitros aparecieron llevándose a todos los que no estaban programados para luchar esa noche. Mientras esto pasaba, teníamos una pequeña burla hacia Booker T con el Spinner Rooney de Ricochet, bastante feliz por lo que estaba pasando, pero esa sonrisa se le fue de la cabeza con el ingreso de Claudio Castagnoli, quien ingresó farmeando aura sin inmutarse ante la velocidad de Ricochet, quien caería dormido fuera del cuadrilátero. De regreso lo tomaría en el Claudio Cóptero, realmente domando el combate, hasta que Ricochet lo sacaría del cuadrilátero con un huracán rana, solo para seguir sufriendo a los Death Riders, porque Daniel García hizo su entrada, siempre cargando en contra de Ricochet, y claro que se unió a Claudio Castagnoli para ponerlo a sufrir. La siguiente entrada sería para Orange Cassidy, atacando el punto más débil de todo Calvo, buscando una victoria rápida, pero Castagnoli no iba a permitir eso, tomándolo del pantalón. Y cómo aguanta ese pantalón. Tuvimos más storytelling, chaval, pues tras deshacerse de Claudio, el siguiente en entrar fue Wheeler Yuta, su ex compañero y alumno, aunque este recibió la ayuda de sus compañeros de los Death Riders en contra del Naranjas, y también la de Ricochet, pensando que así generaría una alianza, pero rápidamente lo regresaron a su realidad. Kevin Knight llegó por todo lo alto al ser uno de los luchadores más espectaculares que tiene AEW ahora mismo, cargando él solo en contra de los Death Riders. Sin embargo, el momento del combate, para mí al menos, fue para Roderick Strong, repartiendo backbreakers a quien quiera que se le pusiera enfrente. Lamentablemente en las gauntlets siempre le dan poco tiempo a Roddy, así que hoy no fue diferente, ya que Mark Davis ingresó poniendo a llorar a todos los creadores de contenido en YouTube, en Twitter y en donde tú quieras, porque repartió piledrivers como si de machetazos se tratase. Curiosamente, el único que lo pudo detener fue Jet Speed, pero esta no es una lucha por equipos, diciéndonos ahí un poquito lo que podría ser un combate entre estos ágiles luchadores. Ahora quiero ver ese combate, pero el momento sería cortado por Daniel García conectando el Dragon Tamer justo para la entrada de Matt Menard, el amigo que traicionó para unirse a los Death Riders.
La rivalidad entre estos dos fue la excusa perfecta para la desaparición de estos por la zona del público. Tras todo esto, los sindicalistas del dolor revivieron, despachando a todos y cada uno de nuestros protagonistas. Se desquitaron de Ricochet por todas las molestias, además que tienen una historia, y aunque terminaron fuera del cuadrilátero, aún pudieron hacer y hacerse daño saliendo completamente del combate, porque para el momento final, Wheeler Yuta evitó el Orange Punch con la Busai Koni, Kevin Knight cortó la cuenta conectando de inmediato el UFO, pero al instante nada más, Ricochet spawneó de la nada con el Spirit Gun para convertirse en el primer campeón nacional de All Elite Wrestling, completando así su búsqueda de oro que le tomó casi un año. Siempre recordando que AEW reconoce el legado de este cinturón en los 80 cuando se defendía bajo la señal de TBS. Luego en los 90 el campeonato continuó, pero eso es tema de NWA, no de AEW. Sexta lucha, No Holds Barred, Jon Moxley versus Kyle O'Reilly, quien se lanzó de inmediato sobre el ex campeón mundial, ablandándolo en la esquina a punta de patadas que realmente Jon no vendió mucho. Lo que sí terminaría vendiendo sería el Ankle Lock, por lo cual terminó saliendo del cuadrilátero. Storytelling, chaval, pues es la misma llave que lo sometió en 2 ocasiones. Así que salió para tomar el tenedor. Kyle opuso resistencia al inicio, pero terminó siendo víctima del cubierto en múltiples ocasiones que obviamente solo le abrieron la frente. Además le tocaría sufrir durante un buen rato siendo víctima nuevamente del tenedor, hasta que logró lanzar a Moxley en contra del tensor del cuadrilátero. Esta situación equilibraría las cosas con los dos pues emanando líquido vital de sus cabezas. Demostrando que conoce sus trucos, Kyle evitó una cutter sorpresa con el Ankle Lock, iniciando así una serie de intercambio de llaves en donde Kyle O'Reilly se adueñó del tenedor para abrir aún más las grietas en la frente del ex campeón mundial, quien tuvo recuerdos de Vietnam al ver la cadena que lo hizo rendir en All In. Sin embargo, todo saldría en favor de Moxley al conectar un pisotón sobre las cadenas, despertando los cánticos del tema de Seth Rollins. Para aumentar la masacre, guillotinó el brazo de Kyle O'Reilly con una silla antes de tomarlo en el Paradigm Shift. Lejos de buscar la cuenta, Moxley quiso someterlo para pues vengarse de todas las sumisiones que le ha hecho, con la mala suerte de que volvería a caer en el Ankle Lock. O'Reilly le dio tremendo pisotón en el tobillo y aunque el uso de la cadena no aportó absolutamente nada, este se terminaría llevando la victoria por sumisión, exponiendo a Moxley, quien se rindió 2 veces a manos del conglomerado. Por un momento parecía que Moxley reconocía a su rival y aceptaba la derrota, pero no, regresó al cuadrilátero en contra de su rival, despertando los gritos de "te rendiste" por parte del público. Se va preparando muy lentamente esa traición de los Death Riders a Jon Moxley con esta toma, y es storytelling, chaval, porque en la lucha de Moxley cualquier Death Rider pudo haber salido a ayudarlo y nadie apareció, solo Marina Shafir. Da que pensar. Séptima lucha, sin descalificaciones por el campeonato TNT, Mark Briscoe versus Kyle Fletcher. El campeón defensor busca ser el campeón con más defensas exitosas, superando el récord impuesto por Cody Rhodes, Darby Allin y Miro con 8 victorias. De vencer, Fletcher, quien sufrió las de Caín al inicio de la lucha, se impondría con 9 defensas exitosas. Kyle se recuperó evitando un ataque desde el borde del cuadrilátero, variándolo al Brainbuster sobre una silla, aunque luego lo lanzaron sobre las escaleras metálicas. Briscoe fue preparando su siguiente castigo, pero como ya debes estarlo pensando, al momento de lanzarse se comió él solo la escalera. El campeón TNT no dudó ante esta posibilidad, lanzándole la escalera a la cara, además de volvérsela a lanzar tanto en la espalda como en el pecho. Toda una masacre. Unas patadas desde la esquina equilibraron la situación a favor de Mark Briscoe, quien se vengó de la tirada de la escalera y le dio al público lo que quería: una mesa. Todo esto para volver a arriesgarse, pero no. Fletcher logró escapar a tiempo. De lo que no pudo escapar sería de una cama de sí. Nada, mentira. También pudo escapar,
ya que Don Callis distrajo al desdentado, quien terminaría siendo lanzado sobre la mesa que él mismo había armado. Recordemos que si Mark Briscoe perdía, se tendría que unir a la familia de Don Callis. Es por esto que luchó con todo para evitar ser lanzado hacia una nueva mesa. Sin embargo, a veces, no importa cuánto lo intentes, el destino es uno, el destino está escrito, como el Protobomb para la cuenta de 2. Es por esto que el campeón trajo las tachuelas al combate para que se cumpla la regla no escrita en AEW. Si tú traes las tachuelas, tienes que ser víctima de ellas. Ahora sí que usaron la cama de sillas de cara a usar la mesa y escaleras que Briscoe había metido en el combate, con un Super Froggy Bow que no fue el final del combate. Así que, bajo los gritos de "This is awesome", metería una mesa con alambre de púas mientras Don Callis le daba una ayudita a Fletcher con el desarmador que terminaría en la cabeza del desdentado. A pesar de esto, Briscoe se recuperó evitando un Brainbuster que literalmente lo sacaría del chat de la vida. Igual no pudo evitar el destornillador, pero ya no caer sobre él, y recibió el Brainbuster en lo que parecía ser el final, pero no, porque Mark puso a llorar a los creadores de contenido al sobrevivir a este movimiento. La mesa con alambre de púas por fin sería destrozada gracias a Mark Briscoe y un Razor's Edge, además del J-Driller, para que por fin Mark Briscoe obtenga un campeonato de AEW en un excelente combate. Octava lucha del show por $1 millón, los Young Bucks y Josh Alexander versus Jurassic Express y Kenny Omega. Todo empezó bastante rápido entre Jack y Nick en un gran segmento inicial. Ya que estos dos son los más rápidos de sus equipos, podíamos esperar un buen combate. Kenny Omega ingresó bajo muchas ovaciones, pero en contra de Matt Jackson, no contra Josh Alexander, quien era su objetivo para este combate. Sin embargo, el canadiense heel no es un cobarde, así que cargó en contra de sus propios compañeros para poder ponerle las manos encima a Omega. A órdenes de Josh Alexander, los Bucks cargaron en contra de su ex compañero, quien los manejó sin ningún problema, así que el autonombrado capitán del equipo ingresó de manera ilegal solo para terminar junto a sus compañeros, recibiendo un tope antes del ingreso legal del Jurassic Express, atacando en conjunto, aunque mal ahí Luchasaurus, mal ahí por no tomar a tiempo a Nick Jackson. Aún con todo, los Bucks fueron ganando terreno, sorprendiendo a Kenny Omega, pero el dinosaurio ingresó de manera legal contra todos sus rivales en una serie de chokeslams, cerrando con un standing moonsault para una falsa caída. Así llegamos al momento que debía darse: Omega y Alexander a solas, aunque este intentó huir al inicio. Kenny, bastante enojado por los ataques a sus amigos, cargó en contra de Josh, iniciando el clásico intercambio de movimientos entre todos los protagonistas del combate, que quedaron tumbados en la lona bajo los gritos de AEW por parte de los fans. Regresamos a los canadienses con un intercambio de machetazos en el centro del cuadrilátero que terminó en el Angle Lock diagonal BTE Trigger, aunque las cuerdas lograron salvar a Omega. El Tony Khan Driver tampoco se lograría gracias a la intervención de Luchasaurus, quien logró su propia versión de este movimiento junto a Jack Perry y Kenny Omega, obviamente. ¿Qué más va a hacer? Alexander intentaría salvar a sus compañeros conectando a uno de los Bucks de pura casualidad, aunque resarció su error al cortar la cuenta tras el Countdown to Extinction, el movimiento final del Jurassic Express. Los Jackson entonces agarraron y dijeron: esperen un momento, nosotros somos los Young Bucks. Así que se recuperaron lanzando el Super Kick Party sobre todos, incluido Josh Alexander. Este caería en las garras de Kenny Omega con el One Winged Angel para desaparecer del combate, en lo que parecía ser una victoria face, pero en un giro de los acontecimientos, los Young Bucks terminaron adueñándose de la victoria y del dinero con el BTE Trigger. Con el final del combate, Don Callis aprovechó para llevarse a los Bucks, quienes no vieron cómo masacraban al pobre de Kenny Omega, pero cuando decidieron voltear la mirada y ver a Kenny, por fin hicieron el face turn. A mí me hubiese gustado que sea en 2026, pero bueno, lo hicieron en este pay-per-view salvando a su amigo. Esto es algo que no quedó muy claro, pero para mí al menos rechazando el dinero
a cambio de la amistad de Kenny Omega. Una historia que a día de hoy podemos decir que se resuelve gracias al poder de la amistad, pero lamentablemente no tuvimos la pose clásica, así que parece que Kenny aún no confía del todo en los Bucks. Novena lucha del show por el campeonato mundial, Mercedes Moné versus Kris Statlander, la lucha que muchos pedían sea el main event de la noche. Tercer combate para estas dos luchadoras. Anteriormente, las dos anteriores habían sido ganadas por Mercedes Moné, quien en cuanto pudo llevó el combate hacia afuera del cuadrilátero con un tope sin fortuna alguna, la verdad, porque la campeona mundial la detuvo en el aire y la regresó a punta de un superplex. Stat se vendría muy arriba buscando el 450, ya que lo terminó fallando, y vendiendo una lesión en el brazo, cosa que no le importó a Mercedes Moné, ya que no permitió que se le dé atención médica al atacarla por sorpresa. Este fue el juego de Moné durante gran parte del combate: torcer el brazo de Kris Statlander en busca de una victoria rápida, complementando con DDTs y cuentas rápidas, pero la campeona mundial no se daba por vencida, aunque esté luchando con un solo brazo. La retadora continuó dominando con lo que parecían ser los tres amigos en homenaje a Eddie Guerrero, pero no, hoy decidieron dejarlo descansar porque en realidad fueron 14 suplexes, en referencia a los cinturones que posee Último Moné. En realidad son 13, pero en la mente de Moné ganar también le sumaría el 14 suplexes. La campeona por fin logró recuperarse con su propia versión del Falcon Arrow, aún vendiéndonos la lesión en el brazo, cosa que Mercedes aprovechó cada que pudo hasta que la tomaron en un Blue Thunderbomb fuera del ring. La campeona intentó ganar por conteo fuera, pero nos dejó esta gran referencia con los papeles cambiados. Ahora Mercedes Moné ingresaba en el último segundo, mientras la campeona descansaba en las cuerdas. Excelente. Cine. Con las dos recuperadas volvimos a tener una referencia, ahora a Bayley, amiga de estas dos, con el Bayley to Bayley, el movimiento final pues de esta luchadora. De inmediato la campeona robó el Statement Maker, sin embargo Mercedes es la dueña de este movimiento, así que siguiendo la lógica del wrestling, Mercedes sin ningún problema lo revirtió a un crossface. Gracias a la fuerza de la campeona mundial, quien se puso de pie con el cuerpo de Mercedes Moné encima, ambas terminaron en el esquinero con un enorme rib breaker al estilo de Dean Malenko. Gran movimiento. Deberían haber más luchadores que hagan estos spots. Para el final del combate, el storytelling chaval llegó con Mercedes robando el Mousetrap, movimiento que le ha dado muchas victorias importantes a Statlander, quien también lo conectó, aunque en esta ocasión fue sin éxito. La campeona no se detuvo ahí, sorprendiendo con un piledriver, cayendo en el lugar perfecto para que Mercedes Moné levante el brazo y tome la cuerda. Continuamos con una hermosa Poison Rana de la retadora que complementó con los rodillazos contra las cuerdas. Esto no le dio la victoria, por lo cual fue con el Moneymaker, que no logró conectar en esta ocasión, ya que la estamparon en el esquinero en múltiples ocasiones, y con el Saturday Night Fever, Kris Statlander no solo retiene su campeonato mundial, sino que se convierte en la segunda luchadora en derrotar limpiamente a Mercedes Moné, solo por detrás de Toni Storm. No creo que alguien se atreva a salir a decir que Mercedes Moné sigue enterrando luchadoras. La tipa no solo pone over a otras, sino que también ya está comenzando a dar muy buenas luchas. Muy bien por Mercedes, pero mucho mejor por Kris Statlander. Kazuchika Okada va a defender el campeonato continental en el Continental Classic. Es por esto que Konosuke Takeshita también se va a meter en el torneo solo para demostrar que es mejor que Okada. Ahí no quedaron las cosas porque el ex campeón TNT también apareció, bastante enojado porque ninguno de sus compañeros lo ayudaron en contra de Mark Briscoe. Así que también va a ser parte del Continental Classic. Tenemos 3 grandes luchadores que van a ser parte de este torneo. Aquí el Hub Editor ya se anunciaron a los participantes del Continental Classic. Estos son, déjame en comentarios quiénes te gustan, qué luchas esperas y quiénes crees que vayan a llegar a la final. Y sí, vaya sorpresa, ¿verdad? Es una cagada que se defienda el campeonato continental y no el unificado. ¿Para qué se llama unificado si los cinturones se pueden defender de manera separada? No lo entiendo. 10ª lucha y main event por el campeonato mundial en una Steel Cage match, Samoa Joe versus Hangman Adam Page, quien ingresó con el tema de American Venom, un tema de Red Dead Redemption 2.
juego que no he jugado, pero me gustaría jugar. Samoa Joe sería el primero en sufrir las paredes de la celda, abriéndose un río de líquido vital en la frente, además de recibir un moonsault. Sin embargo, este no es el primer rodeo de Samoa Joe, quien se recuperó lanzando un golpe bajo, aunque no sirvió de absolutamente nada porque literalmente le dieron con la bota para una cuenta de 1. El momento de ser lanzado hacia la celda llegó para el campeón mundial, quien no derramaría tanto líquido vital como Samoa, quien sin dudarlo lo lanzó de mala manera en contra de las cuerdas. La respuesta del Hangman llegó con un super bombazo desde el esquinero, cosa que marcaría la aparición de Katsuyori Shibata, adueñándose del campeonato mundial e intentando ingresar. Sin embargo, Eddie Kingston estaba aquí para salvar la situación y llevándose al japonés. Este pudo haber sido el final del combate porque Hangman tomaría a Samoa Joe en el Deadeye, pero no, el árbitro estaba completamente noqueado. Primera victoria no reconocida para el Hangman. Si apareció Katsuyori Shibata, también tenía que estar Powerhouse Hobbs, quien dijo: yo no voy a subir la celda, así que rompo directamente la cadena para ingresar al ring. Pues esfuerzo en vano Powerhouse, ya que Hangman lo despachó al instante con una patada entre las piernas y aprovechó la puerta abierta para conectar el Bookshot Lariat, ganándole a Samoa Joe ya 2 veces. Y más, porque la cuenta no solo fue de 3, fue casi de 10. Con la puerta abierta y las intervenciones, Hook hizo su aparición para intentar despertar al árbitro y asegurar la victoria del vaquero, pero en un giro que absolutamente nadie vio venir, el hijo favorito de Taz tomaría el campeonato mundial y con una sonrisa en el rostro traicionaría a Adam Page, descubriéndose como parte de los Ops. O en realidad nunca los había abandonado y todo esto fue parte de un plan más grande. Samoa Joe no perdería el tiempo y tomó de inmediato al Hangman en el Muscle Buster para así convertirse en 2 veces campeón mundial de All Elite Wrestling. En ambas ocasiones nadie esperaba que lo lograse. Increíble lo de Joe, siempre da que hablar este señor. Pero eso no fue todo, porque las luces se apagaron y una casa en llamas apareció en pantalla porque Swerve Strickland hizo su regreso, dejando bastante en claro que está listo para volver a tener ese cinturón que perdió a manos de Bryan Danielson. Samoa no entendió muy bien esta indirecta y le ofreció a Hangman en bandeja de plata, solo para que Strickland remarque el mensaje que ya había dado, atacando a los alumnos de los Ops. Habría que ver qué entrenamiento están recibiendo porque barrió el piso con ellos. Hangman evitó que ataquen a Strickland por la espalda, dejándonos una postal que hace un año era algo completamente impensado para cerrar Full Gear. Esta derrota, siendo honesto, parece ser en pro de una historia un poco más grande que incluso Hangman Adam Page. Mi nota para este pay-per-view son 8 osos rosas sobre 10. Como siempre en los pay-per-views de AEW, las luchas son muy entretenidas, pero el main event solo duró 16 minutos. Para los momentos finales, no solo del main event, sino de algunas luchas, se sintió algo bastante apresurado, con los luchadores ganando y retirándose al instante, pero sí, un 8 me parece bien. Una cosa antes de cerrar, para los que dicen que en las luchas de celdas no deben haber interferencias, que es todo el gimmick de esto es que nadie intervenga, hace mucho tiempo que esto dejó de pasar. Literalmente, donde hay más interferencias es en las luchas de celda, así que no me vengan a decir que nadie debía intervenir. Y para los que dicen que AEW le falló al Hangman, directamente no sé qué show están viendo. Los campeonatos en el wrestling son importantes dentro del mismo show. Page es la piedra central de AEW con o sin campeonato. Es de los pocos luchadores de hecho que no necesitan tener un campeonato mundial para que en AEW se le respete. Está Hangman, está Swerve, MJF y Will Ospreay tal vez. Pero bueno, ¿qué se puede esperar si hay gente que creen que un reinado de 1316 días es automáticamente de calidad? Si has llegado hasta acá, muchas gracias, porque yo sé que el video ha quedado bastante largo. Como siempre, gracias a los miembros del canal. Por menos de $1 puedes volverte miembro. Dale abajo al botón unirse y vuélvete miembro del canal. Te estaré dejando unos videos por aquí que podrían interesarte para que te enteres de todo lo que está pasando en All Elite Wrestling. Yo soy Coop y como siempre te digo, disfruta la lucha libre y no las empresas. Pásala muy bien y nos vemos en el siguiente video.